Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Abre Brecha Venezuela, un programa que realizamos con Geraldina Colotti, que les habla Carlos Aznares, para tratar de poner sobre la superficie el paradigma de la revolución bolivariana, todo lo que significa para el mundo, no solamente para América Latina, en un momento que todos comprenderán que estamos en una situación realmente de avanzada por todos los niveles y en todos los estamentos político, social, económico, militar, del imperialismo, del sionismo y de lo que nosotros llamamos generalmente imperialismo occidental, porque ya no se trata solo de Estados Unidos, sino que abreva también en la Unión Europea como cómplice fundamental y también en muchos gobiernos latinoamericanos que compran ese discurso. Y hoy vamos a empezar, Geraldina, si te parece, hablando de lo que está sucediendo en Perú, donde hay una revuelta, yo diría que juvenil en primera instancia, porque lo que ha llamado la atención es la idea de otra vez la generación Z. Lo habíamos escuchado en Nepal, en la rebelión que hubo en Nepal recientemente, una rebelión exitosa, por cierto, y ahora los jóvenes defraudados por la política burguesa, obviamente contrarios a la dictadura que ha impuesto Dina Boluarte y el parlamento que la acompaña, el parlamento fujimorista, y también de muchos traidores de la izquierda que se pasaron al otro lado. Estos jóvenes han salido a la calle y tienen la costumbre ya impuesta de los fines de semana avanzar sobre Lima, generar en Lima su protesta, y ya se han sumado, porque obviamente hay muchos elementos en juego en Perú, como para generar una rebelión en todos los aspectos. Se le han sumado los docentes, los trabajadores, o sea, hay ya un mar de fondo contra el gobierno de Dina Boluarte, que por cierto, las encuestas, incluso las encuestas que ellos pidieron, el propio gobierno pidió, le están dando una popularidad del 2% a Dina Boluarte, y al Parlamento menos, un 1,8%. O sea, un gobierno que tiene ese nivel de popularidad debería renunciar en pleno. Pero bueno, estamos acostumbrados a estas experiencias político-burguesas de que se atornillan en los cargos, provocan, recordemos que cómo llega Dina Boluarte, llega por un golpe palaciego contra el presidente legítimo Pedro Castillo, que más allá de los errores cometidos por Pedro Castillo, era el presidente elegido por la gente y no lo dejaron terminar el mandato, y además lo metieron preso y sigue preso todavía. Pero habría que analizar qué hay frente a estos fenómenos que aparecen cada tanto, con razones justas, la mayoría de ellos, qué significa la generación Z y si realmente está impregnada de un cambio profundo, de un cambio revolucionario, o es como un fenómeno que pasa y finalmente no deja más que detenidos, muertos, también porque obviamente los ponen estas rebeliones, y si a la vez estos fenómenos pueden extenderse, no como en el caso Perú, que sí son una oposición real, a otros países donde hay gobiernos revolucionarios
y que pueden, esta moda de ponerle un nombre a las rebeliones puede germinar en algo contrario a lo que está pasando en Perú o en Ecuador, por ejemplo. ¿Cómo lo ves, Geraldina, eso? Sí, ante de todo, gracias, Carlos, por esta, digamos, esta idea, ¿no? Porque no es común que se pueda observar la información desde un punto de vista crítico, es decir, desde un punto de vista del análisis marxista, y también que nos aprende a cosa ha sido y cosa es la que nosotros en Italia llamamos la contrarrevolución preventiva. Esto es muy importante porque hay metafísica que se han creado, que el imperialismo ha creado, para impedir que se pueda declinar la lucha de clase entre lo que explotan y lo que son explotados. Entonces nos ya han llamado víctima o victimario, han impuesto la categoría de terrorista para confundir las aguas. Digamos, son todas metafísicas que nos ayudan y son definiciones también del mercado, porque quiere que los jóvenes se identifiquen con alguna marca. Ellos quieren crear marca, ¿no? Y nosotros, por lo contrario, vemos por qué pasó en Perú. No es la primera vez. En Perú hay ola de revolucionarios jóvenes que, como tú estabas diciendo, sufren una represión tremenda, como pasó con los compañeros antes del Movadef, los abogados, los artistas, pero también de otros movimientos que son nuevos, pero también se basan sobre una memoria histórica insurgente que ha sido diabolizada en Perú como en Italia. Se impuso una categoría horrible que es la del derecho penal del enemigo, detrás de la cual se reprime cada rebeldía que ni siquiera sabe lo que pasó en los años pasados. Pero la burguesía sí, porque ellos sí tienen la memoria del miedo que han sufrido en el siglo pasado, el siglo de las revoluciones, desde 1917, la revolución soviética, hasta en Europa, con nosotros, con una lucha armada que ha durado casi 20 años, no solo, en Italia antes de todo, pero pasó obviamente en los Países Vascos, pasó en Francia, pasó un poco en Bélgica, todo eso ha sido totalmente ocultado bajo la horrible palabra de terrorismo, cuando nosotros sí hemos tenido el terrorismo de la OTAN, que ha utilizado los fascistas para hacer masacre verdadero en la calle. Entonces, todo esto gran, digamos, chantaje metafísico que se hace a los jóvenes hoy, es para hacer que no hagan, como decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, que sean viejos, que sean como contadores, ¿no? de la realidad, más realista del mercado, y que sean consumidores de una ideología que es mefítica, que es nefasta, como estamos viendo con el tema de Palestina. Y ya los aparatos ideológicos de control están accionando. Estaba diciendo, cuando hay algo que sale de la red y que evidentemente es un efecto de la manera de comunicar que hay hoy, que tiene los jóvenes y todo, pero también ahí donde hay el riesgo que se puede pilotear en otra manera contenido que van en otro sentido. Bueno, en Perú podemos estar bastante desde este lado, no digo tranquilo, pero hay una memoria que, a pesar de toda la represión que se ha mantenido en la calle, porque la represión que pasó recién se va en un doble sentido, desde arriba, llamado lawfare, porque ellos utilizan como práctica
con algunas instituciones que tiene en su, entre comillas, constitución de Fujimori, como la vacancia y todo, ellos pueden utilizar todo lo que los jueces en una función política para liberarse de todo lo que, como el maestro Castillo, no le gusta a los dueños de siempre, pero también por debajo, porque ahí se ha creado esta, digamos, manera represiva institucionalizada que con el chantaje del Sendero Luminoso, de la lucha de los años 80 y 90, impiden cualquier posibilidad que se reconstruya una verdadera oposición radical. No olvidamos cuántos chantajes le hicieron al maestro Castillo y cuántos chantajes hacen en todo lado de la América Latina cuando hay un nuevo candidato o nuevas elecciones, en un doble sentido. Con respecto al tema del llamado terrorismo, y ahorita también Palestina, por supuesto, pero también con respecto a Venezuela, porque es el paradigma. Venezuela es el ejemplo del socialismo que se renueva por la mano del ejemplo de Cuba, de la revolución sandinista, que se renueva en el presente. Entonces es un ejemplo que renueva también el miedo de la burguesía, de lo que puede pasar cuando, en fin, una nueva generación la va a botar a la basura de la historia. Y algo similar a esto que está ocurriendo en Perú, no es casualidad que también esté ocurriendo en Ecuador. Allí ya no hay rótulos, como puede ser el de Generación Z. Allí hay una rebelión originaria que tiene que ver con el levantamiento campesino indígena motorizado por la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, una entidad que siempre ha puesto a los gobiernos contra las cuerdas, porque ni siquiera Correa se salvó de eso, porque el no reconocimiento de algunos gobiernos, obviamente los de derecha no les vamos a pedir eso porque ya sabemos la posición que tienen, pero que los gobiernos progresistas no reconozcan la fuerza, el papel, el rol que juegan los pueblos originarios, y que creen que solamente son votantes a los que hay que convocar cada tanto, le provoca, y esto le pasó a Correa, ¿verdad? No tener una sintonía como se hubiera sido bueno esperar con el movimiento indígena. Ahora es otra vez la CONAIE, con el apoyo de organizaciones de trabajadores de Quito y de otras ciudades, que se han levantado contra la dictadura también de Daniel Noboa. Hay un trío ahí, que es Dina Boluarte, Milei y Daniel Noboa, que juegan parejo en sus posiciones autoritarias, sus posiciones fascistoides y su inclinación ponerse de rodillas ante el imperialismo norteamericano y hacer lo que Trump les dice que hay que hacer. En el caso de Noboa, bueno, lo hemos dicho la otra vez, el tipo está planteando que haya bases militares norteamericanas, que por favor que las mande, que mande a los marines, y a la vez una represión muy fuerte contra el pueblo, pero se ha topado con una organización disciplinada, con una ideología muy concreta, o sea, no tienen pelos en la lengua para decir qué es lo que quieren los compañeros de la CONAIE, y las rutas están cortadas. El proceso que hace el campesinado es muy interesante, va lentamente ocupando el territorio, no es que salen todos a la vez y vamos a Quito, sino que todos los días se agrega una nueva organización campesina que se suma al paro por tiempo indefinido, y Noboa lo que ha hecho es lo mismo que hacen todos, acusarlos de terroristas y reprimirlos en distintas ciudades. Ya hay un muerto, un manifestante muerto,
Pero la rebelión sigue porque no hay vuelta atrás cuando se pasa hambre, cuando hay leyes contrarias a los movimientos populares, lo que se intenta es desarticularlos. Y por eso es interesante estos vientos que soplan ahora en América Latina en función de respuesta a toda esa tormenta fascistoide que estamos soportando y que Venezuela está a la cabeza de rechazar el injerencismo norteamericano, que lo tiene ahí nomás, en el Mar Caribe, agresivamente pensando en cómo finalmente intervenir contra el pueblo venezolano. Esta semana es crucial en el sentido de esta reunión de mandos militares norteamericanos que se ha citado en Estados Unidos para definir los cursos de acción para repeler al narcotráfico, léase a los movimientos populares, porque el narcotráfico está amparado por el poder de las corporaciones. En cambio, lo que quieren hacer es sacarse del medio, como quiere hacer Netanyahu, exterminando al pueblo palestino, sacarse del medio a los díscolos, a los que le plantan cara al imperialismo, y aprovechar esta onda de la guerra contra el narcotráfico para generar más represión y ocupación si se puede, porque también hay que estar muy alerta, porque es muy probable que se ponga en marcha un proceso de querer intervenir en Venezuela de la manera más siniestra, que es la manera militar por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, pero yo quiero agregar muy rápidamente algunos elementos a lo que tú estabas diciendo. De un lado, es que por América Latina me parece que estamos frente a una nueva etapa de cambio, donde la primera, podemos decir, la que llevó a la ola rojo-rojita en América Latina, donde había grandes, digamos, alianzas, pero sin partido, aparte de Venezuela, por supuesto, y Cuba, ni hablar, la revolución sandinista, pero en todo lo que llegaron después, no había partido, no había una dirección establecida, había alianzas neoliberales que, digamos, votaron atrás a los gobiernos neoliberales de los años 90 pero después la ausencia de esta dirección clara que tiene en su anterior toda la contradicción que estaba diciendo, incluida muchas contradicciones que hay en el llamado movimiento indígena, por ejemplo en Ecuador, sobre todo la CONAIE, porque varias veces se posicionaron en las elecciones con la derecha o producieron un candidato que era el candidato del imperio, ¿no? Estuvieron totalmente involucrados en la trampa que el imperialismo le hizo, ¿no? No podemos verlo como una unidad granítica, la CONAIE, por lo contrario, hay lucha de clase también en la anterior. Pero del otro lado ha habido lo que tú estás diciendo, que en los gobiernos no han seguido haciendo una política donde los movimientos populares tenían guardada la esperanza del inicio, lo que por lo contrario hizo Venezuela y sigue haciéndolo con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también con la fortaleza de los movimientos populares. Del otro lado, esperamos en una nueva etapa también a nivel global, porque frente a la crisis estructural del capitalismo, que es una crisis también de su representación burguesa, lo vimos con el genocidio en Palestina, con su ley, pero lo vemos también por el hecho que la gente no va a votar, no le interesa ese sistema. De un lado hay eso, donde la lucha, la pelea entre tiburones hacen que, por ejemplo, desde Ecuador hasta Perú, hasta los países capitalistas de Europa,
ellos no solamente no se ponen de acuerdo, pero se ve que están totalmente desamparados frente a una insurgencia. Esto es otro elemento importante, de una nueva ola popular. Una nueva ola que, como estábamos diciendo antes, de alguna manera busca una brújula, una dirección, la busca, digamos, en manera objetiva, no subjetiva, porque no hay hasta hoy. Pero por eso que es muy importante el papel que está habiendo Venezuela con Cuba desde muchos años de ser una brújula general, articulada, por supuesto, no monolítica, pero articulando la diferencia, por lo menos alrededor de un tema importante que es el antiimperialismo a nivel global, la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar, y sobre todo una mirada sur-sur. Y cuando decimos mirada sur-sur, no decimos solamente del sur con el sur, pero de todo lo sur del mundo, incluido todo lo sur que hay en nuestros países, ¿no? Que son los pueblos en rebeldía que despertaron, ojalá, con el tema de los palestinos. Y por eso agradecimiento infinito a la resistencia palestina, que está pagando un precio gigantesco, pero que nos está indicando que solo la resistencia paga. Muy bien, yo creo que ahora nos toca ya recibir a nuestro invitado de hoy para hablar precisamente de algo tan vital y tan importante como es la defensa de la tierra. Abre brecha, Venezuela. Ricardo Molina es el ministro de Ecosocialismo de Venezuela, nombrado en junio de 2024. Es un político con una larga trayectoria. Al frente del Ministerio de Ecosocialismo, asume el reto de dirigir las políticas ambientales del país enfocadas en la minería, la gestión del agua, la biodiversidad y la transición hacia el modelo ecosocialista, combinando desarrollo y protección de la naturaleza. Bueno, comenzamos entonces, ministro. Le queríamos preguntar, en función de todo lo que significa Venezuela como paradigma, de estar siempre un poco a la vanguardia de todas las respuestas que hay que dar en un mundo muy difícil, muy agresivo y sobre todo con un avance del imperio en todos los sectores. ¿Cómo defender mejor a la tierra? Y en ese sentido, que es un tema que cruza transversalmente todo el continente, en ese sentido Venezuela está a punto de concretar una cumbre en la cual ustedes tienen activa participación y nos gustaría la información sobre eso, por qué una cumbre defensa de la tierra ahora y quiénes son de alguna manera los principales referentes o referentas que van a participar en esta cumbre. Bueno, fíjense, el presidente Maduro ha diseñado una política integral que tiene que ver con la concreción de acciones directas, concretas, en defensa de los derechos de la madre tierra de manera transversal, desde todos los sectores sociales, políticos, económicos, en todo el territorio, con la diversidad cultural que nos caracteriza, cada quien a su manera, pero con unas políticas bien definidas. Y luego de muchos años, que podemos decir que comenzaron en 1825 con el decreto del libertador Simón Bolívar, que se conoce como el decreto de Chuquisaca, cuando mandató una acción concreta de recuperación de la naturaleza que había venido siendo devastada no solo por la guerra, sino por la expoliación imperial española, pero que después el comandante Chávez retoma y crea la misión Árbol y le da un enfoque de la importancia que debe tener la protección a la naturaleza, al ambiente, en todas las acciones que llevemos a cabo. Pero el presidente Maduro concreta esta visión y hace realidad una propuesta, podemos decir, nueva, que inicia el comandante Hugo Chávez, le da fuerza al comandante Hugo Chávez,
Ya andaba por ahí, por el mundo la propuesta, pero quien la concreta es él. Es una nueva visión, es el ecosocialismo, que yo lo resumo de una manera muy sencilla, no simplista, sino sencilla, que la gente pregunta, ajá, ¿y qué es el ecosocialismo? Nosotros decimos, es la satisfacción de necesidades humanas con equidad y con un profundo respeto por la naturaleza. ¿Cómo vincularnos cada vez mejor y Madre Tierra Venezuela para desarrollar todas esas políticas desde el punto de vista de, primero que nada, de la organización popular, luego todo lo que tiene que ver con queremos llegar a 100 millones de plantas al año, eso no se ha hecho nunca, pero lo vamos a lograr. Queremos defender mejor las políticas de protección de la fauna silvestre, darle un enfoque integral, diferente al manejo de los residuos y los desechos, meternos en todo el tema de las actividades económicas para mejorar la vinculación de esas actividades con la naturaleza, que se tomen medidas con mitigación, que a veces la gente no entiende muy bien qué significa eso, pero que tiene que ver en cómo nosotros modificamos lo que hacemos para generar menos CO2 en cada una de las actividades, y lo podemos hacer poco a poco, modestamente, sin mucha inversión, pero con mucho conocimiento. El presidente ha vinculado la tarea o las actividades de protección, de relacionamiento con el ambiente, de una forma directa y profunda con el sector ciencia y tecnología. Tiene mucho que ver el análisis científico, la innovación en materia de vinculación con el ambiente. Y esto, de cara a la COP30, que nosotros somos muy críticos con esas COP, esta será la 30, y en las 29 anteriores, pues la verdad no ha pasado mucho, por no decir nada. Los países poderosos que son, digamos, del hegemón capitalista mundial, que son los principales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la emisión de CO2, del calentamiento global, ellos asisten a estas COP, pero luego allí se comprometen a cosas y luego no las cumplen. Y pretenden echarle la culpa al sur global y condenan incluso a pueblos o quieren condenar a pueblos a que no consuman carbón, por ejemplo, que el carbón tiene una generación de CO2 importante, pero que nosotros no podemos como humanidad condenar a pueblos pobres que tienen como único a manejar este tema de una manera integral, viendo las condiciones humanas, las condiciones sociales, las condiciones ambientales, pero como ellos sí, en los inicios de lo que llamamos la revolución industrial, utilizaron el carbón de una manera brutal, y ahí no hay mea culpa. Y ahora pretenden que los pueblos del sur global no satisfagan sus necesidades con fuentes energéticas que sabemos son contaminantes, pero que son las únicas que tienen. ¿Cómo hacer para lograr allí un equilibrio? Y el presidente Maduro ha dicho, de cara a la COP30, vamos a llamarlos a todos y reunámonos en Caracas, y se fije posición para llevar la voz de los pueblos que asistan a este encuentro a Belén de Pará como una posición única. ¿Qué es lo que los pueblos aspiran se lleve a la COP30? ¿Qué es lo que los pueblos aspiran a que allí se decida? ¿Y cómo garantizamos que esas cosas se hagan realidad? Y entonces en estos 3 días, el 8, 9 y 10 de octubre, y eso es la semana que viene,
debatimos sobre temas que son complejos, pero que hay que discutirlos. Por ejemplo, cómo nosotros nos relacionamos con la madre tierra para seguir satisfaciendo nuestras necesidades. Debatimos abiertamente, descarnadamente, la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante, por ejemplo, cómo ese modelo económico nos ha llevado a esa crisis y qué proponen los pueblos para mejorar esa situación. Debatir cuáles son los derechos ser vivo, como ser integral del cual nosotros formamos parte. Hay gente que no reconoce la madre tierra como un ser vivo, como un sistema vivo. Digamos, esos son parte de los negacionistas. No, lo del calentamiento global, eso es mentira. Lo de los gases de efecto invernadero, eso es falso. Y resulta que cada vez tenemos evidencias más palpables de que es cierto. Y hay pueblos sufriendo por eso. Y hay culturas que se han modificado completamente porque las condiciones ambientales les ha variado radicalmente. No es mentira que el nivel del mar está subiendo y los expertos dicen que en 2100 cerca de 300 millones de personas en el mundo habrán de desplazarse a otros sitios porque donde viven hoy no podrán vivir. Son cosas que están sucediendo y que nosotros debemos debatir. ¿Cómo nosotros afrontamos la defensa de quienes, valga la redundancia, defienden los derechos de la madre tierra, pero que son agredidos, perseguidos, silenciados, no tienen derecho a defender los derechos de la madre tierra y la vinculación del ser humano con ella, y se generan conflictos socioambientales en los que han asesinado gente, han obligado a desplazar gente, el caso de los mapuches en Chile y muchos otros. ¿Cómo hacemos nosotros para levantar la voz de esos pueblos que defienden los derechos de la madre tierra, pero que son perseguidos, que son criminalizados? Bueno, todo eso queremos nosotros discutirlo en este congreso. Queremos hablar sobre una cosa que casi nadie habla: los incendios forestales, terribles incendios forestales, pero es que detrás de los incendios forestales otra vez hay un inmenso negocio del capitalismo, porque muchas de esas tierras están bajo protección de pólizas de seguro e incendian esas grandes extensiones para cobrar el seguro, pero además, como ya se quemaron, pues entonces ahora las dedicamos a ganadería o a agricultura extensiva. Es una trampa del capital. Los incendios forestales no se originan por casualidad, pero nadie lo discute. Tenemos que discutir sobre eso, tenemos que plantear esas cosas que les son incómodas al mundo capitalista, pero que los pueblos lo hablan a voces y que saben y tienen propuestas concretas en cada uno de estos puntos. Queremos escucharlos y llevar una sola voz a la COP30 en Belén do Pará en noviembre. Sí, Ricardo, tú como cuadro político histórico de la Revolución Bolivariana, que hoy está de nuevo bajo un nuevo ataque imperialista que puede llevar a grave consecuencia, ¿en qué punto se encuentra hoy la Revolución Bolivariana, que está haciendo propuestas hacia el Estado comunal, pero en el mismo tiempo que tiene que responder a un ataque brutal imperialista? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cómo podemos? Bueno, el presidente Maduro siempre nos da clases de historia, pero ¿qué voz podemos llevar afuera de Venezuela? Bueno, nosotros tenemos una posición muy firme. Estamos decididos a continuar con un proyecto que cada vez más vemos que no es un proyecto nacional, es un proyecto de la humanidad y que humildemente defendemos y llevamos adelante. Ante las amenazas del imperio estadounidense, nosotros nunca hemos estado a la defensiva.
siempre hemos estado a la ofensiva, con una política de paz. No somos guerreristas, somos defensores de la paz. Pero lo decía el comandante Hugo Chávez, esta es una revolución pacífica, pero armada. Y no solo armada desde el punto de vista, digamos, bélico, armada desde el punto de vista de la conciencia. Es impresionante cuando uno anda en la calle y escucha al pueblo venezolano hablar de la situación actual, de amenaza evidente, de insolencia, de estar al borde de nuestro mar territorial, ya no como un enemigo político, sino como un enemigo bélico. Y la posición de nuestro pueblo es, bueno, los venezolanos somos así, y me disculpan la expresión, pero así lo dice la gente. Ajá, están ahí, ¿y qué? Denle pues. Así reacciona nuestra gente. Solo que esa valentía, esa irreverencia, tiene un canal muy claro porque tiene un comandante en jefe. Tenemos un líder que dirige. El presidente Nicolás Maduro está comandando todas las acciones y el pueblo venezolano pendiente de las orientaciones del presidente. Aquí, digamos, todos somos unos echados para adelante, pero todos somos disciplinados a la orden de nuestro comandante en jefe para a cualquier acción. ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo venezolano con la orientación del presidente Maduro? Más organización, más trabajo, más organización planificada, planificación en acciones. El presidente nos ha dicho muy bien, estamos en una situación compleja, tal vez una de las más complejas en estos 26 años. Pero eso no significa que nos vamos a parar. Tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir desarrollando la agricultura, tenemos que seguir impulsando la economía, las fábricas tienen que estar abiertas, la gente se tiene que movilizar, las escuelas tienen que funcionar, las universidades tienen que funcionar. Y así es como lo hemos asumido, Geraldina, con la convicción de que allá ellos con su visión, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y estamos desarrollando nuestro plan. Y un país pequeñito, con muy poquitos habitantes, a veces la gente no tiene la dimensión. Venezuela es un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados, 30 millones de personas, es realmente un país pequeño, pero con una moral que se pierde de vista. Y así chiquiticos como somos, no nos vamos a dejar, eso es una decisión histórica que tenemos y ahí nos vamos a mantener. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Independientemente de lo que el imperio estadounidense decida hacer, el pueblo venezolano con su líder seguiremos adelante. Tenemos una tremenda ventaja, pueblo organizado, con un líder que no traiciona ni traicionará, con un partido sólido que orienta en todo el territorio nacional, con un plan clarito, construido entre todos y dispuestos a llevarlo a cabo, y con nuestra arma secreta, la relación popular, militar, policial, que cada vez se fortalece más. Son 5 patas que tiene nuestra revolución desde mi punto de vista y por la que nosotros estamos seguros que vamos a seguir adelante. Sin duda, esos son los elementos que han permitido estas 5 patas, son los elementos que han permitido que la revolución no solamente perdure, sino que se consolide. Eso está clarísimo, cosa que no ocurre en otros procesos progresistas, claro, no revolucionarios, progresistas, que no logran aunar esos criterios. Le quería preguntar, a propósito de colaboración entre pueblos hermanos, yo sé que con el Movimiento Sin Tierra de Brasil ustedes tienen una relación importante, no de ahora, sino desde el comienzo de la revolución, en intercambio, en la presencia de asesores también del MST para el tema de semillas, para el tema de la lucha contra los transgénicos.
¿Cómo está ese tema de pelear contra las corporaciones de los transgénicos que tanto hacen en el continente para destruir a la Tierra, precisamente? Bueno, fíjense, perdón, nosotros tenemos una tremenda oportunidad, porque, por ejemplo, cuando vemos al MST, que tiene decenas de años peleando contra un sistema opresor, con persecuciones, con dificultades, a veces como con un apoyo gubernamental, pero que de repente se interrumpió y entraron en una etapa neofascista, se las han visto duro y han mantenido su posición y la han fortalecido. Para nosotros eso es un ejemplo a seguir, la resistencia y la convicción que han tenido para continuar adelante. Pero en Venezuela hemos tenido una tremenda fortuna, Carlos, que es que desde que llegó el comandante Hugo Chávez, todos esos movimientos, todas esas iniciativas, esas propuestas, se han podido convertir en políticas de Estado. Y cuando comenzamos a pelear por la intromisión de las transnacionales en el tema de la agricultura extensiva y meternos las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos llenos de venenos, el primero que dio un paso adelante fue el presidente de la República. Y el comandante Hugo Chávez permitió, más que permitió, impulsó todo un movimiento para generar una ley de semillas que prohíbe el uso de semillas transgénicas en Venezuela. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. No hay una decisión política de Estado que diga, epa, ya va, semillas transgénicas aquí no. Es solo en Venezuela. Y el pueblo organizado siente un tremendo respaldo para hacer realidad sus propuestas. Eso ocurre aquí. Eso ocurre aquí. A veces pudiera ser que nosotros perdemos la perspectiva, porque esa necesidad de sobrevivencia, de estar en resistencia, a veces notamos que aquí no es necesario. Cuidado y perdemos la perspectiva. Tenemos que estar en resistencia permanente, porque no es solo dentro de Venezuela. Nosotros formamos parte de un sistema global que es muy poderoso, pero aquí podemos hacer cosas que en otras partes del mundo no se pueden hacer. ¿Cómo es que nosotros vemos que el pueblo organizado de verdad asume capacidades de gobernar, de verdad, tomar decisiones, emitir pronunciamientos oficiales en su comuna? Aquí acordamos hacer esto y acordamos no hacer esto otro. Solo pasa aquí. Bueno, y tal vez en algunas comunidades lejanas, aisladas en cualquier otro país, pero no es política de Estado, como es aquí. Entonces, para nosotros, la relación con los compañeros, compañeras, hermanas, hermanos del MST es muy importante porque nos permiten no perder la perspectiva, el escenario de lucha permanente, situarnos siempre en resistencia, nunca a la defensiva, siempre a la ofensiva, pero en resistencia. Y estamos siempre empeñados en fortalecer esas relaciones, en vincularnos cada vez más. Fíjate, para este evento del Congreso Mundial por la Madre Tierra, vienen cerca de 200 movimientos sociales de 53 países. Movimientos sociales que toditos están en lucha, toditos están en resistencia y vienen a Venezuela a ver cómo es que nosotros aquí, estando en lucha, estando en resistencia, convertimos estas ideas en políticas de Estado. Tú antes nos estabas hablando de cómo el tema medioambiental se va construyendo en las 7 transformaciones, pero en la visión de la construcción del Estado comunal.
¿cómo lo podemos presentar, cómo lo podemos explicar también a la gente de aquí, de Europa, digamos, de otro lado del mundo? Bueno, fíjense, hemos estado organizando nuestro territorio en una nueva configuración político-administrativa. De 24 estados, 335 municipios, ahora tenemos 5.336 ámbitos territoriales, pequeñitos, donde están entre 250 y 1.200 familias por ámbito territorial, por comuna. Y en ese espacio se han establecido las salas de gobierno comunal, que es desde donde se ejerce el gobierno en ese territorio. Dentro de la sala de gobierno comunal hay 7 ámbitos de poder, uno por cada transformación, dentro del Plan de la Patria de las 7 transformaciones. Una de esas transformaciones es la transformación ecosocialista con ciencia y tecnología. Entonces, en cada sala de gobierno comunal hay un consejo ecosocialista conformado por voceras y voceros electos dentro de la comunidad que ejercen la autoridad ambiental dentro de esa comuna. Y grupos de comunas dentro de una subregión tienen políticas comunes, pero luego las agrupamos por regiones y luego nacionalmente. Es decir, no es que hay un fraccionamiento del Estado, sino que el Estado tiene una desconcentración del poder, aunque la política es centralizada, el ejercicio de esa política es desconcentrado. Y cada quien en su territorio se da cuenta que allí mismo puede ejercer política. Por ejemplo, una cosa sencillita, en mi comuna hay alguien que inicia una actividad de deforestación. Lo normal, en un estado burocrático, hay que hacer la denuncia, que llega a una oficina, que va hasta la capital, que allá ven qué pasa. Cuando se devuelven al sitio, el deforestador ya acabó con el bosque. Si el ejercicio de la autoridad ambiental es local, desde la sala de gobierno comunal, los voceros y voceras del Consejo de Ecosocialismo inmediatamente detienen la acción y comienzan a trabajar en un plan de manejo de ese bosque de manera coordinada. No es que no se deforeste, es que se deforeste organizadamente, con una visión de sustentabilidad y que entendamos que lo que hacemos afecta a los demás y lo que hacen los demás nos afectan a todos. Entonces es mucho más fácil tener el control territorial si el poder se ejerce de esa manera. Es la teoría del queso rallado de nuestro maestro Aristóbulo Istúriz. Si usted tiene un bloque de queso de 50 kilos, es facilito que alguien se lo quite. Pero si ese queso usted lo raya y lo distribuye, ¿cómo lo recoge después? Es el ejercicio de la democracia de verdad en el territorio. Eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer y lo vamos a hacer. Hoy estamos pasando por un ataque muy fuerte del imperialismo que nos hace recordar lo que pasó después de los decretos ejecutivos del comandante cuando se acabó con la pesca de arrastre, digamos, que se retomó el rumbo de la soberanía en la mano de los pueblos, ¿no? ¿A qué punto están? ¿A qué punto están estas decisiones? ¿Hasta dónde llegó Venezuela? Considerando que las llamadas sanciones hicieron mucho daño exactamente en ese sentido también, ¿no? Porque se ha tenido que incluir el capital y todo. Claro, fíjate, nosotros hemos aprendido de todos esos ataques. Hay un manual de agresiones que creo yo el 99% de lo que está allí escrito nos han fortalecido. Y por eso es que con más de 1.100 medidas coercitivas unilaterales que pretendían paralizar el país, nosotros hemos logrado avanzar. Y el sistema económico venezolano se ha fortalecido. Hoy más del 95% de lo que nosotros comemos lo producimos en el territorio. Antes eso no era así.
Y digamos que en el marco de las agresiones nos hemos visto obligados a desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas. Nos hemos autodemostrado de lo que somos capaces. El pueblo venezolano hoy es mucho más fuerte de lo que era hace 25 años y hemos tomado acciones concretas. El imperio, cada vez que ve que hay avances, trata de detener esos avances. Le fue, vamos a decir, fácil en el año 2002, porque teníamos un montón de traidores, un montón de apátridas aquí en Venezuela que facilitaron esas acciones y permitieron llegar a un golpe de Estado, que después el propio pueblo y nuestra Fuerza Armada revirtieron rapidito. Hoy ellos no tienen esa fuerza internamente. En las encuestas que se han hecho luego de esta agresión, de esta amenaza insolente del gobierno estadounidense, el 93% del pueblo venezolano está en contra de una agresión militar. El otro 7%, nos lo explicaba ayer el capitán Diosdado Cabello, el otro 7% está compuesto por 4% de personas que no opinan, de esas que dicen no sabe, no responde. Nosotros los catalogamos como temerosos, como cobardes, no me meto en eso. Y solo el 3% está de acuerdo con una invasión. Esos son los traidores. 3%. Pero además un 3% que no tiene liderazgo. Un 3% que está totalmente decepcionado. Un 3% que sus negociantes ladrones ya no están dentro del país. Es decir, no tienen fortaleza interna. La única opción que ellos tendrían es una agresión externa y se les está complicando porque todo el mundo está pendiente. Un país chiquitico de 30 millones de habitantes que no tiene armas nucleares, que es territorio de paz, lo va a agredir la potencia más terrible, más asesina de la historia de la humanidad. El mundo está pendiente y nosotros sabemos que es así, pero además, les repito como comenzamos, no nos importa, somos chiquiticos, pero tenemos moral y tenemos la sangre de libertadores, los genes de Bolívar están vivitos en nuestras venas. Entonces, que nos dejen quietos. Nosotros tenemos un proyecto demasiado hermoso y que estamos convencidos de que lo vamos a seguir desarrollando. Yo para finalizar, si me permite, tengo dos otras preguntitas más. Una es muy técnica, porque aquí la gente ve que hay una arremetida fuerte, sobre todo los medios de los escuálidos más rancillos que están ahí diciendo que llega, en final llega la agresión gringa y la piden, ¿no? La pide a gran voz. Sí. Y efectivamente, este decreto tiene 60 días. El decreto de Trump que hizo para poder agredir a Venezuela con el tema del terrorismo, el narcotráfico y todo. ¿Cómo se analiza? ¿Cuál salida puede tener considerando todo lo que tú estás diciendo? Esto es uno. La segunda, ¿qué propuesta va a traer Venezuela después de esta cumbre a la COP30 desde el punto de vista de los movimientos populares? Porque siempre el comandante nos aprendió a que sean los movimientos populares los que llevan propuesta a esta cumbre que no sirve para nada, pero donde hay presencia de pueblo, ¿no? Ajá. Bueno, fíjate, primero, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos está como enredado. Ellos mismos abrieron un camino que ahora no saben cómo cerrar. Saben incluso, ellos tienen plena claridad de que si dieran un paso adelante con una agresión bélica, iniciarían un camino de no retorno. Eso no sería una cuestión de 2-3 días, sería una jornada muy larga. Y en las jornadas largas, ellos siempre han salido perdedores. Y ellos lo saben. Yo espero que
prive la sensatez y que esas actitudes no pasen de bravuconadas. Y creo que el mundo lo está esperando. América Latina y el Caribe es un territorio de paz y debemos hacer todo lo necesario para que así se mantenga. Lo otro, ¿qué vamos a llevar nosotros a la COP30? Principalmente, con toda humildad, explicar nuestro modelo. La crisis climática no se puede combatir desde los gobiernos. La crisis climática no se puede combatir desde las empresas. La crisis climática se puede combatir solamente desde los pueblos. El pueblo organizado en su territorio, con acciones concretas, con la construcción de métodos propios adaptados a sus condiciones. Nosotros tenemos un modelo muy sencillo, pero muy hermoso, diseñado por el presidente Nicolás Maduro. En cada comunidad, la gente desarrolla lo que llamamos el mapa de soluciones. ¿Cuáles son las circunstancias que tienen, los problemas, las soluciones? Y luego que tenemos determinado eso, se construye la agenda concreta de acción. ¿Cómo priorizamos esos problemas y cómo resolvemos esos problemas? Desde la propia comunidad, con la ayuda del gobierno revolucionario en los diferentes niveles, pero es desde la comunidad. Nosotros estamos convencidos de que eso solo se puede hacer desde el poder popular organizado. Y en Venezuela tenemos la fortuna que el poder popular organizado tiene el apoyo del gobierno nacional y tiene una guía que es el Plan de la Patria. Y entonces ese ejemplo, que cada vez da mejores resultados, nosotros tenemos que insistir en llevarlos a estos escenarios. No es desde los gobiernos, no es desde las corporaciones transnacionales, es desde los pueblos como se puede afrontar. Esa es la posición que vamos a llevar, además de todas las recomendaciones que arroje este extraordinario Congreso Mundial por la Madre Tierra, que seguramente va a ser muy enriquecedor, no tengo ninguna duda de eso. Bueno, nos vemos, ministro. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Geraldina. Un saludo a todas y todos. Venceremos. Queridas y querido oyente, entonces nos despedimos, ya llegamos al final de este capítulo de Abre Brecha Venezuela. Aprovechamos para enviar un saludo a nuestro querido productor Eduardo Medina, a todos y a todos ustedes, a ti Carlos, agradeciéndote por la hermandad, la cercanía y la sintonía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche